Muchas gracias, Mares. Quiero empezar agradeciendo a Monseñor Acero, a mi querido amigo Javier, por habernos convocado esta nueva ocasión para hablar de la importancia de los franciscanos en México y en la evangelización del país. Y quiero también agradecer a todos los amigos que veo aquí su asistencia, mediante la cual están demostrando que son verdaderos amigos. No es que hayan pasado por aquí, anda, una conferencia, vamos a entrar. No. Y quiero también agradecer muy especialmente al gobernador de Colima, a José Ignacio Peralta, por su asistencia en esta ocasión a este ciclo de conferencias. Y, por supuesto, también a Margarita Zavala, diputada por este sector de la Ciudad de México, también por su asistencia a este ciclo de conferencias. Como ha dicho Mares, voy a tratar de explicar cuál es la relación entre los valores de la evangelización, los valores cristianos, y las democracias y los sistemas democráticos que tenemos y disfrutamos en algunos países del mundo. Tradicionalmente, la aparición de la Virgen de Guadalupe a San Juan Diego en 1931 es considerada como el inicio de la evangelización de Mesoamérica. Pero se trata solo de una fecha porque aquel arduo trabajo de apostolado se había iniciado bajo el influjo de la corona desde la llegada de España a la isla española, a Puerto Rico y a Cuba. Este proceso tampoco se entendería sin el impulso que recibió de Hernán Cortés, del mismo capitán general. El metilense, o sea, originario de Medellín, pidió desde el primer instante a la corona que la Iglesia enviara misioneros para emprender esa obra que no tiene parangón en el mundo, ni por la magnitud de su objetivo, ni por su continuidad a lo largo de los años y de los siglos, ni por los resultados obtenidos. De forma que hoy es el día en el que el mayor número de cristianos vive en América. Un proceso que no se entiende si no nos remontamos unas cuantas centurias en la historia de España. Ya en una conferencia anterior hicimos una amplia referencia a la identificación existente entre la expansión planetaria de España y la extensión del Evangelio. Esto constituye tal vez la característica más relevante de la historia de España. La corona estuvo impulsada por una fuerza plurisecular que la llevó a fomentar y dirigir la profunda e intensa evangelización de América y de otros territorios como Filipinas. Como recordamos hace medio año, en el Casino de España, Casino Español, el rey visigodo de Hispania, Recaredo, tomó la decisión de acabar con la herejía arrianista que dividía al país entre ocupantes visigodos y ocupados, los hispano-romanizados. Así, en el tercer concilio de Toledo, el año 589, el rey Recaredo anunció que abjuraba del arrianismo para convertirse al cristianismo católico y con él todos los visigodos acatando la autoridad de Roma. Desde entonces la historia de España no se entiende sin su esencia católica, guste o no guste. Es un hecho incontrovertible, es la fecha cenital de una historia única. Al proceso de conclusión de la Reconquista que tuvo lugar entre la batalla de las Navas de Tolosa en 1212 y la toma de Granada en 1492, annus mirabilis, como nos ha recordado don José Luis, es básicamente una unificación cristiana de la península. Siguió sin solución de continuidad la expansión en el mundo, en el Nuevo Mundo, descubierto en 1492. Aquella lucha continuada, la de la Reconquista, de 800 años por recuperar la patria cristiana, con sus altibajos, alimentó aún más la idiosincrasia española profundamente vinculada a la religión. Al mismo tiempo, esta vinculación con la esencia católica revela las claves por las que la acción de España en América se explican esencialmente también sobre la base de la extensión y el arraigo de la religión en el Nuevo Mundo, ensayada previamente en la península. En palabras del historiador francés Serge Grusicki, la cristianización de la Andalucía oriental, Granada, desde 1492, prefiguró la evangelización de la Nueva España y con este territorio del resto de América.
A partir del descubrimiento se planificaron las modalidades de conversión a través de la acción de las órdenes religiosas. Primero por los franciscanos, que casi después del descubrimiento comenzaron a llegar a la Española, a Puerto Rico, a Jamaica y a Cuba. Y seguidamente a la Nueva España, en el marco de una estrecha vinculación entre ocupación, expansión y evangelización. La Orden de San Francisco envió a 12 misioneros conocidos como los 12 apóstoles, encabezados por Fray Martín de Valencia, elementos fundamentales en ese proceso, como nos ha señalado y recordado Fray Antonio. Desembarcaron en Veracruz el 13 de mayo de 1524, 500 aniversario que estamos justamente celebrando en estas fechas. De este grupo de 12 precursores formaba parte Fray Toribio de Benavente, como nos ha recordado José Luis Espinosa, más conocido como Motolinía, palabra que significa en náhuatl pobre y afligido. Uno de los más grandes cronistas, antropólogo, además de evangelizador. En aquel año de 1524, al poco de la caída de Tenochtitlan y del afianzamiento político de España en Mesoamérica, los 12 franciscanos traían instrucciones precisas, primero, para poner en marcha la evangelización de aquel territorio tan extenso, segundo, para abrir el camino a los demás misioneros que les siguieron, tanto franciscanos como de otras órdenes religiosas. Los primeros frailes trajeron consigo la instrucción de establecerse en diferentes zonas y extender el Evangelio. El arribo de los primeros franciscanos a la Nueva España fue consecuencia de la petición formulada por Hernán Cortés al rey emperador Carlos en su cuarta carta de relación, con objeto de cristianizar estas tierras, como nos recuerda Antonio Rubial García. Aquellos 12 franciscanos habían sido precedidos un año antes en misión exploratoria por Fray Pedro de Gante y otros 2 franciscanos en aplicación de la bula omnímoda del Papa Adriano VI, emitida en 1522, como ha resaltado también Fray Antonio Huerta. Tras los franciscanos llegaron los dominicos y tras estos los agustinos, poco después. Estos hechos no son uno más en nuestra rica historia. Por el contrario, constituyen una muestra clara sobre las intenciones de España, que no eran únicamente de dominación política. Se trataba sobre todo de expandir la fe católica en América. Para ello era preciso facilitar que las diferentes congregaciones interesadas en llevar la palabra del Evangelio a estas tierras pusieran en marcha la selección de voluntarios que desearan incorporarse a la gran misión que se abría ante ellos. Esta operación de gran calado y de larga duración fue dirigida por la Corona. Voy a detenerme un momento en el concepto de larga duración, definido por el historiador francés Fernand Braudel. Estamos ante decisiones o acontecimientos, y en este caso hablamos de la evangelización de América, que han marcado una influencia indeleble en la historia. Son los que forman la entidad inmanente de las naciones, los que crean el carácter de una nación. El hecho de que la Corona de España determinara que la evangelización de América era una prioridad absoluta de su acción en este continente, tuvo una repercusión profunda y fundamental en estos países y personas que hoy no se conciben sin su esencia cristiana. Con ello quiero decir que la fuerte devoción a la Virgen de Guadalupe aquí no se entiende sin la intensa acción evangelizadora y, por supuesto, sin España, como no se cansa de insistir el historiador mexicano Juan Miguel Zunzunegui. Tlaxcaltecas, texcocanos, por señalar 2 pueblos mesoamericanos, optaron por la cultura de los castellanos, por su religión. No hubo imposición, fue un acto voluntario. Además, ese puñado de españoles que dirigió Cortés no estaba en capacidad militar de imponer nada, eran unos 400, unos 500, y no fue cuestión de que unos estuvieran más adelantados que los otros, como también nos recuerda Zunzunegui. Fue así como la Corona, con el impulso inicial de Isabel la Católica, puso en marcha un proceso de gran transformación, incluida la religiosa, de dimensiones extraordinarias, y con ella de los fundamentos culturales y de los valores prevalecientes. Para transmitir aquellos valores no obligaron a nadie a aprender el español, fueron los frailes los que aprendieron las lenguas americanas, fueron héroes que difundieron los valores del cristianismo, el respeto, la solidaridad, el amor al otro y el concepto de que el otro es mi semejante, la compasión
y también la filantropía. Un franciscano fundamental en aquel proceso fue Fray Bernardino de Sahagún. Por cierto, que siendo leonés, como me ha dicho José Luis Espinosa, debería tener aquí una placa, señor presidente de la agrupación leonesa, una placa con su correspondiente leyenda. Fray Bernardino de Sahagún, que llegó aquí en 1529, llevado por una fuerte vocación misionera, pero pronto se dedicó al estudio de las lenguas amerindias y de las características antropológicas. De ahí surgió su obra cumbre, Historia General de las Cosas de la Nueva España, un monumento etnográfico de 12 tomos, escritos primero en náhuatl, hay que subrayarlo, y luego en español. Leyéndola entendemos el prodigio de lo realizado por España en América. Otro ejemplo lo tenemos en el viaje que hice a las remotas tierras de la Sierra Gorda de Querétaro y observé fascinado cómo los franciscanos de Fray Junípero Serra, hoy San Junípero Serra, desde el año 2015, tras llegar caminando hasta esos confines desde Veracruz, fundando 5 misiones, 5 joyas de la arquitectura y de la ornamentación religiosa. Solo la fe y su vocación misionera les pudo haber llevado hasta allá. La expansión religiosa por el Nuevo Mundo creó también el concepto de los derechos humanos, es decir, códigos de comportamiento social fomentados por los religiosos y objeto de respeto y aceptación por el poder político. A mi juicio, la doctrina de los derechos humanos no nació en Inglaterra, como se suele difundir, con el Bill of Rights de 1689, ni en Francia, con la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789. Nació en América. De hecho, evangelización y derechos humanos no se pueden disociar. Aquel inmenso aporte religioso, una iniciativa única en la historia, contribuyó a que en las primeras décadas de acción evangelizadora y al tiempo de organización política, educativa, de salud, urbana, de vías terrestres y puertos, surgiera la polémica sobre la legitimidad de la conquista. El rey Carlos ordenó que en 1550 se reunieran expertos para, además de debatir sobre esta legitimidad, examinaran el trato que se debía de dar a los naturales. Como señala el historiador estadounidense Louis Hanke, Carlos I ordenó detener la conquista. Aquella, dice Louis, aquella fue la primera y última vez que un imperio organizó oficialmente una investigación sobre la justicia de los métodos que empleaba para ampliar sus dominios. Los franciscanos y otras órdenes religiosas eran, por supuesto, ajenos a estos debates y continuaron con su proselitismo evangelizador, siguiendo el camino trazado inicialmente por el ministro general de la Orden franciscana, Fray Francisco de Quiñones, y con la evangelización llegó la universalización de los derechos humanos. Como señala acertadamente Juan Ramón Rodríguez Llamosi, las tesis de los escolásticos españoles de la Escuela de Salamanca tuvieron un papel fundamental en el desarrollo de conceptos jurídicos como la igualdad, la justicia, el derecho internacional y los derechos humanos. En el discurso que pronunció el Papa San Juan Pablo II ante los participantes en el Simposio Internacional sobre la Historia de la Evangelización de América, el 14 de mayo de 1992, ocasión del 500 centenario del descubrimiento de América, dijo con claridad que gracias a Francisco de Vitoria, así como a los principios cristianos en que se fundamentó su obra, fue sentado un verdadero código de los derechos humanos. Y añadió Juan Pablo II, la doctrina de la Escuela de Salamanca fue en gran parte asumida por las leyes de Indias, las cuales muestran la inspiración cristiana de aquella empresa, aunque a veces dichas leyes no se cumplieran. Por eso, la así llamada colonización no se puede vaciar del contenido religioso que la impregnó y la acompañó. Para la Universidad de Oxford, en 1934, las leyes de Indias mandadas compilar en 1681 por el rey Carlos II fueron el precedente esencial del reconocimiento de los derechos humanos. En efecto, la figura de Vitoria y de la Escuela de Salamanca son esenciales para hacerse un concepto claro de los derechos humanos y de su defensa
frente a las instituciones, frente a las encomiendas, frente a los repartimientos. Y así nos lo recuerda también el cardenal Marcelo González Martín, que fue arzobispo de Toledo y primado de España, al señalar que en las lecciones de Francisco de Vitoria están insertos los derechos humanos. Desde su punto de vista, la Escuela de Salamanca enseña al mundo entero la esencia del derecho natural, del derecho de gentes, de los derechos humanos, por lo que la intervención de España en América se justifica en función de la defensa de esos derechos humanos. A su juicio, merecerán siempre nuestra gratitud y admiración todas aquellas legiones de misioneros franciscanos, dominicos, agustinos, mercedarios, jesuitas, carmelitas y también los obispos, que, cito, aprendieron y enseñaron idiomas, fundaron escuelas y, sobre todo, abrieron la inteligencia de tantos para comprender de algún modo los catecismos y textos litúrgicos que explicaban con ardorosa fe. Si bien la corona tuvo a todo lo largo de aquellos años primigenios una idea bien clara con respecto a cómo debía ser el trato a los naturales y, de hecho, no dejaron de promulgar normas protectoras, tanto Isabel la Católica como Fernando el Católico, como su nieto Carlos I, el rey emperador, el elemento esencial fueron las órdenes religiosas. La corona residía lejos de aquellas tierras americanas y, a pesar de ello, se mantuvo al tanto de los acontecimientos al otro lado del océano. Como señala José María Iraburu, y cito, el espíritu religioso de aquella magna aventura, que fue la conquista y la colonización, se mantuvo largo tiempo en su prístina fuerza gracias al fraile. El fraile es el segundo prototipo de la estirpe hispana en las Indias y encarna el sentido universal más que el individual de la psicología española. El ejemplo de los franciscanos y de los 12 apóstoles que llegaron a estas tierras ahora hace 500 años fue semilla fecunda que se extendió y perduró a lo largo de los siglos siguientes. El general de la orden franciscana les recordó que les encaminaba al nuevo mundo como Cristo envió a sus apóstoles, a predicar la palabra, y cito, con mucha pobreza y trabajos. Y les pidió que levantaran la bandera de la cruz en territorios extraños, perdiendo la vida con alegría y amor a Dios y al semejante, respetando siempre los derechos y libertades de los indígenas. El objetivo fue llevar los valores cristianos al Nuevo Mundo y construir sociedades fundamentadas en estos principios. Ese fue básicamente el ejemplo que cundió en América y que supieron seguir las demás órdenes religiosas que se sumaron a la acción integradora de la corona. Las autoridades, por su parte, trabajaban desde una perspectiva política, creando virreinatos, es decir, reinos propiamente dichos, con una estructura organizativa similar a los reinos peninsulares. En este marco de valores cristianos y defensa de los derechos de los indígenas, de los derechos humanos, me gustaría hacer notar que los fundamentos de los sistemas democráticos actualmente vigentes en los países occidentales son fruto, en buena parte, de dichos valores implantados en América desde el siglo XVI. Todo ello a pesar de lo que señalara Samuel Huntington hace casi 30 años. En un famoso libro, este autor identificó 8 civilizaciones, una de las cuales es la que designó como latinoamericana, entre comillas, excusa para no incluirla en la occidental. Una estafa histórica, otra más. El influjo imperecedero de los valores cristianos fue la semilla sembrada desde 1524. Como señala Zunzunegui, el pensamiento humanista de España es cristiano, que es lo que hace que seamos mestizos. El mestizaje llevó a la civilización occidental. Es por ello importante que estudiemos la relación entre estos valores y los principios en los que se basan las democracias. Nuestras sociedades occidentales, tanto en América como en Europa, se sustentan sobre una base de valores que la han distinguido a lo largo de la historia. Son los valores que informan nuestra civilización judeocristiana, greco-judeocristiana, los mismos que el poder político y las órdenes religiosas trajeron a América desde Alaska hasta la Tierra de Fuego. En el mundo es difícil encontrar democracias auténticas que no hayan surgido de una base sociocultural de orden cristiano, con la excepción tal vez de Japón,
pero solo después de su derrota en la Segunda Guerra Mundial y de la imposición de su actual sistema político por Estados Unidos, una nación cristiana. Desde luego, será complicado encontrar democracias auténticas en países con base sociocultural de carácter islámico. Por ello, el respeto a los valores cristianos en América a lo largo de los últimos 530 años ha funcionado como cimiento cultural de la realidad democrática actual. ¿De qué estamos hablando? Hablamos de una democracia reconocible como tal, las que celebran elecciones libres periódicamente, las que tienen bien delimitada la separación de poderes, las que respetan los derechos humanos y las libertades públicas fundamentales, las que se rigen por el llamado Estado de Derecho. Alcanzar el correcto funcionamiento del actual sistema político democrático que se ha dado México y otros países occidentales no ha sido fácil ni rápido. Como todo en este mundo, ha sido consecuencia de una evolución. Desde finales de la Edad Media hasta la contemporánea, el mundo occidental atravesó dos procesos casi simultáneos que dieron forma a nuestra actual realidad política. En primer lugar, la separación paulatina entre el poder temporal y el poder espiritual. En segundo término, la transición de regímenes autoritarios a democráticos. Estos dos movimientos, en el marco de una evolución lenta, han producido el surgimiento de un Estado de carácter laico, así como el sistema político democrático sobre el que se sustentan. Como nos recuerda el filósofo francés Jacques Maritain, la separación entre la comunidad civil y lo que es el interés propio y exclusivo de la Iglesia procede de la evolución experimentada a lo largo del tiempo por la diferenciación que hace Cristo en el Evangelio entre lo que es del César y lo que es de Dios. A todo ello, Maritain añadía que la democracia, tal como la conocemos hoy en día, está inspirada en las enseñanzas de Jesucristo. Dado que del cristianismo se derivan esencias fundamentales como la unidad del género humano, sin discriminaciones, la igualdad de naturaleza de todos los hombres y mujeres, por supuesto, su dignidad, creada a imagen de Dios, la dignidad del trabajo y la de los pobres, la inviolabilidad de las conciencias o la supervisión por la justicia de todos estos principios. Principios todos ellos que también distinguen a una democracia de cualquier otro sistema político. Más allá de estas reflexiones existe un consenso en definir a la democracia como el sistema político en el que la soberanía, es decir, el ejercicio de la autoridad sobre la base del derecho, lo que conocemos como Estado de Derecho, corresponde al pueblo a través de elecciones libres. También en este caso cabe decir que el aprendizaje democrático y su consolidación tienen su origen en la normativa cristiana, en los códigos de comportamiento que ha desarrollado el cristianismo a lo largo de los siglos. Estos códigos están contenidos en los evangelios, en los 10 mandamientos, en la doctrina para combatir a los pecados capitales y sus efectos, en las enseñanzas de los padres y doctores de la Iglesia, etc. Valores como el no mentirás o el no matarás. Es decir, recopilaciones escritas en las que un cristiano se reconoce y procura vivir de acuerdo a sus preceptos. Esto viene a significar que cada persona, a lo largo de su formación, recibe una porción de aquella soberanía y todas estas porciones reunidas en una nación o en una entidad más pequeña tienen la capacidad de dirigir la agrupación de que se trate, quitando y poniendo gobiernos mediante procesos electorales. Para facilitar la gobernabilidad de estas entidades y por razones prácticas, se han confeccionado sistemas representativos que, respetando el principio democrático, permiten realizar una delegación de la autoridad del pueblo en determinados representantes que actúan en su nombre. Ahora bien, como la democracia, en tanto sistema político, se fundamenta en una base teórica que determina que la soberanía reside por partes iguales en cada uno de los miembros de la comunidad, el sistema debe estar necesariamente inspirado en un conjunto de valores que permitan una convivencia social sana, pacífica y provechosa entre las personas, seres libres e iguales. Estos han sido justamente los valores del cristianismo desde su aparición en Tierra Santa. Este conjunto de valores de los que depende la pervivencia y buena salud de una democracia plena y vigorosa han sido identificados por Jacques Maritain como una fe secular, algo que de ningún modo, a su juicio, puede reemplazar estrictamente
reemplazar a la fe estrictamente religiosa, basada en creencias trascendentes. Maritain se refiere más bien a un acuerdo generalizado en torno a valores de procedencia cristiana que comparten personas que, desde luego, no tienen que asumir las mismas ideas políticas, pero que están comprometidas a respetarse entre sí, así como al sistema que se han dado para gobernarse. De modo que el principal valor es el respeto, término que naturalmente preside toda la doctrina cristiana, es decir, el respeto a los demás y a uno mismo. Para la doctrina cristiana, la persona, su vida y dignidad son los fines últimos de la sociedad. Todo el orden social y su progresivo desarrollo debe estar subordinado al bien de la persona. Esta, aunque forme parte de un Estado, lo trasciende por su libertad espiritual y su vocación. El ser humano tiene derechos previos solo por el hecho de serlo. De ahí la necesidad imperativa de que todos los programas sociales, científicos, culturales, estén guiados por una concepción, la supremacía de la dignidad de cada ser humano. De este modo, la vida humana cobra una relevancia máxima en relación con cualquier otro derecho invocado. Esto es, la vida considerada desde el momento de la concepción hasta su conclusión natural. Y así, cuando se pone en entredicho la dignidad del ser humano, valor cristiano fundamental, la calidad democrática disminuye inevitablemente. Son todos ellos, además del respeto a la vida, a las opiniones contrarias, a la dignidad de la persona, valores de honda raigambre cristiana, como la libertad, el pluralismo, la solidaridad, antes conocida como caridad, o el amor al prójimo, el bien común, la igualdad, el núcleo familiar como basamento de nuestras sociedades. Y junto a ellos, la participación, la responsabilidad como miembros comprometidos de una misma comunidad, la honradez frente a la codicia, la coherencia entre lo que hacemos y lo que hablamos, el compromiso y la lealtad a unos principios, la justicia. El pluralismo, por mejor decir, el respeto al pluralismo, es esencial en el marco del derecho, del Estado democrático y de derecho, saludable. Y no hablamos solo de pluralismo político. Una democracia auténtica no puede imponer un credo religioso o filosófico a sus ciudadanos o exigírselo como condición de pertenencia a una comunidad política. Esto significa que en el marco legal de una cultura y sociedad democráticas, las diferentes escuelas religiosas o filosóficas han de estar capacitadas para entrar en libre competencia y que ninguna pretenda ser impuesta por la fuerza. Solo quedan 2 hojas. Hoy en día nos presentan ejemplos claros de lo contrario, es decir, la imposición. Así, en nuestros días, y desde instancias estatales o desde redes sociales, se intenta forzar contenidos educativos que pretenden, por ejemplo, negar la diferencia natural entre mujeres y varones y su complementariedad, o cuando se imponen límites a la libertad de expresión de quien lo afirma con el pretexto de proteger a un determinado grupo social de la discriminación. Al hacerlo, se está vulnerando el pluralismo y, además, la libertad de expresión. En otro sentido, todos somos capaces de percibir que la idea del bien común y de la solidaridad está bien anclada en un sistema democrático que funcione adecuadamente. Pues bien, tanto uno como la otra tienen honda raigambre en las enseñanzas de Cristo. De forma que el bien común es para los demócratas y, por supuesto, para los cristianos, antes de la generalización de las democracias, antes de que estuvieran generalizadas las democracias, una obligación sujeta a las propias capacidades de cada individuo. Esto se manifiesta por vía de la solidaridad hacia los más débiles, hacia los más desposeídos, lo que explica que solidaridad y bien común estén indisociablemente unidos en el ámbito de la convivencia entre diferentes dentro de la misma sociedad a la que pertenecemos. Para garantizar una convivencia fundada en la solidaridad es preciso que cada uno de nosotros contribuya por medio de los impuestos, aunque nos gusten poco, recaudados bajo criterios estrictamente democráticos, a la justicia social de los que menos tienen. Es decir, estamos ante 2 valores de origen cristiano que las democracias bien estructuradas garantizan. Por último, las democracias no se conciben sin la participación de los ciudadanos en el ejercicio y desarrollo como miembros de una sociedad nacional. Uno de los procedimientos de participación son las elecciones,
Otro, la manifestación de opiniones en medios de comunicación o en las redes sociales con el fin de trabajar por el bien común y partiendo de la base de que no todos pensamos lo mismo. Una vez más, el valor de la participación tiene un claro origen cristiano cuando Cristo nos invita a seguirle y a ser miembros activos de su Iglesia sobre una base de igualdad en la que nadie es más que el otro. Vayamos concluyendo. Como hemos podido observar, hay una vinculación indiscutible entre los valores cristianos desarrollados a lo largo de 2 milenios y los fundamentos que distinguen a las democracias con respecto a cualquier otro sistema político. Lo que hoy en día identificamos como derechos humanos, parte indisociable de una democracia auténtica, es consustancial con la doctrina contenida en los Evangelios. Este es el mensaje que trajeron a México los franciscanos y las demás órdenes mendicantes y religiosas que participaron en la evangelización. Lo mismo ocurrió en otros países americanos, incluidos Estados Unidos. En el curso de nuestro transcurrir a lo largo de la historia, hemos asistido a un proceso evolutivo que en unos lugares se ha desarrollado más rápidamente que en otros. Esta evolución ha afectado tanto a la base cristiana de las democracias como a su funcionamiento en estos sistemas políticos, provocando cambios no siempre benéficos desde el punto de vista de los ciudadanos y a cuyo servicio deben trabajar siempre los gobiernos. En los últimos tiempos, muchos perciben que el funcionamiento de las democracias en Iberoamérica se ha pervertido o degradado, lo que fácilmente se aprecia en algunos países. Así queda reflejado sistemáticamente en la macroencuesta anual del Latinobarómetro. En la última, la correspondiente a 2023, nada menos que un 72% de los encuestados se manifiesta insatisfecho con la democracia. ¿Qué ha ocurrido? Sin ánimo de entrar en polémicas infecundas, es fácil observar, por un lado, la degradación de los valores de la civilización occidental en el comportamiento de los políticos. Por otro, la generalización de ciertos vicios en la conducta institucional, como la mentira como herramienta política o los intentos de controlar a la justicia por otros poderes, ultrajando su funcionamiento como poder arbitral e independiente. También la falta de respeto, recordemos, uno de los valores fundamentales de las democracias y también del cristianismo, del respeto de unos para con los otros como consecuencia de la aparición de políticos que han fomentado la polarización extrema en sus países y la división entre buenos y malos, entre los míos y los otros. Esto agrava y dificulta la convivencia entre los que piensan de diferente manera. Con la degeneración democrática hoy palpable, lo descrito ha derivado en graves faltas de honradez, con la consiguiente banalización de la corrupción, frente al no robarás o al no mentirás, el incremento de la delincuencia y de la inseguridad ciudadana. Porque, claro, cuando el ciudadano se da cuenta de que los dirigentes se transforman en delincuentes, es fácil que muchos sigan ese ejemplo perverso con el consecuente deterioro de la convivencia general. De modo que estamos asistiendo a un quebranto y hasta una perversión de los valores morales sobre los que se rigen las sociedades democráticas. A ello se une el fomento de un laicismo ideológico y los ataques paralelos a los fundamentos cristianos de nuestras sociedades en América y en Europa. Sin embargo, no hay que perder la esperanza. Tenemos que seguir luchando por el respeto de los valores que han distinguido a la sociedad mexicana desde 1524 con la llegada de los primeros 12 franciscanos y el inicio de la evangelización. Este es el trabajo formidable que realiza la Vicaría de Laicos en el mundo, bajo la dirección de Monseñor Acero, y como él mismo ha concluido su intervención, que la memoria ilumine nuestro futuro. Muchas gracias.